Hola amigos, qué lindo encontrarnos una semana más. Estamos en la semana número 7 y estamos compartiendo aquí entre amigos, con Cristian, con Luis, este repaso de Inverso para llegar hasta ustedes con el repaso de estas lecciones sobre Levítico que se encuentran en este material que ustedes pueden adquirir en IATPA. Este es un material que llega a ustedes por el apoyo de Hub Media Colombia y organizado por los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista. Estamos muy felices de comenzar una semana más y el título de esta semana es El Ministerio. El Ministerio. Cris, ¿hace cuánto eres ministro y qué es lo que más te gusta de la iglesia o de trabajar para Dios y para la iglesia? Hace poco, hace solo 2 años, Solo he tenido la oportunidad de estar en una iglesia como asociado y ahorita en la universidad como capellán. Y lo que más me gusta que he hecho hasta ahora ha sido la oportunidad de poder em, compartir con personas y compartir como las experiencias que estamos viviendo, la posibilidad de poder, bueno, ayudar a alguien quizá con algunas palabras, orientarlo en algo especial, tener ese momento especial de oración, como ese momento de administración personal es lo que más he disfrutado del ministerio. Ujú. Y Luis, algunos años más de Y ministerio. poquitito nomás. Yo llevo 22 años. 22 Ya años. estoy a punto de cumplir 22 años como pastor, ministro, que egresé. Bueno, ha sido una experiencia fenomenal en diferentes países, diferentes cargos, posiciones que he tenido. Pero por encima de todo eso es estar con la gente. O sea, me apasiona estar con la gente, con los muchachos, sobre todo en las universidades, como que el llamado que he sentido más de parte de Dios. Y compartir con ellos la euforia, digamos, la creatividad que tienen, los proyectos, los sueños que tienen. Es como que uno se siente muy vivo al trabajar con gente joven, gente universitaria, y eso me apasiona del Sí. ministerio. Así es, hay muchas cosas, ¿no?, que la iglesia tiene para que nosotros podamos desarrollar. Si hemos estudiado teología, si hemos dedicado o hemos decidido dedicar nuestra vida para Dios 100%, ¿no? Pero el ministerio es solamente para pastores, solamente es para esas personas que dedican 100% de su vida a Dios. Puede ser que alguno esté mirando y dice, bueno, yo en realidad tengo mi propio trabajo, los pastores tienen su trabajo, entonces que ellos se encarguen de la evangelización, que ellos se encarguen de cuidarnos, de hacer todo. ¿Es así en la Biblia o en realidad hay un ministerio de todos los creyentes? Cris. Bueno, realmente lo que sabemos y además lo que vimos esta semana en este tema del ministerio es que el ministerio es algo en lo cual todos participan. Ujú. Si bien hay un ministerio, por lo menos hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, digamos, organizado de pastores o de ministros que trabajan asalariados, digamos, que tienen un salario por lo que hacen, todos hemos sido llamados para ser ministros, para ser sacerdotes y para ser líderes espirituales en la iglesia. Así que el ministerio no se limita solamente a un grupo de personas, sino que todos hemos sido llamados a participar en la obra de Dios, desde el ministerio donde Dios nos ponga y con los dones que Dios nos ha entregado. Ujú. ¿Eso fue así siempre, Luis? O sea, ¿viene desde el sacerdocio, desde el Levítico? O sea, ¿cómo es que la iglesia toma, digamos, de alguna manera los principios que se establecen en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para aplicarlos hoy? Bueno, digamos que en el Antiguo Testamento estaba más determinado que los levitas eran aquellos que dirigían la vida espiritual de la nación. Y Dios los llama de una forma muy especial, y había todo un ceremonial que lo hemos estudiado durante la semana y ahorita vamos a hablar de eso, cómo Dios los separaba, tenían que tener cierto perfil para eso, no cualquiera podía, digamos, ministrar la palabra, la enseñanza, los ritos. Sin embargo, a través de los años, a través de la historia y más todavía en el Nuevo Testamento se hace muy claro que ese liderazgo espiritual, si bien es cierto, hay unas personas que son separadas para eso, Dios quiere que todos Ujú. seamos, siempre lo ha querido así, que entre unos y otros no dependamos de otra persona que esté, digamos, apartada para eso, sino que todos podamos tener ese deseo, esa entrega y esa participación activa en el ministerio, que no es otra cosa sino presentar el Evangelio y llevar a Cristo. Ujú. Claro, claro. Aquí a mí me gustó un párrafo que habla acerca, en la intro, en el párrafo 4, que habla al respecto y dice que eso también da como, voy a llamarlos frutos, como unos frutos. Ajá. Y Ujú. dice lo siguiente: una iglesia en la que la mayoría de los miembros son activos en el ministerio y la misión evangélica es una iglesia que experimenta muchos menos conflictos internos y mucho más de la presencia unificadora de Cristo.
Y pienso que tiene total razón, porque cuando estamos ocupados en una misma misión, eso nos permite estar unidos en el mismo propósito y ocupados en otras cosas que no siempre son solamente la resolución de los conflictos internos en la iglesia. Si bien todas las iglesias los van a tener, por supuesto, pero en este caso habrá mucho menos porque vamos a estar más ocupados que unas iglesias que de pronto en las cuales no se trabaja tanto en la obra del Señor. Así que creo que mientras todos trabajamos, todos servimos, todos ministramos, todos estamos en lo mismo, vamos a estar ocupados en la misma misión y creo que eso va a ser como la preocupación más importante de la iglesia. Así Me es. parece lindo pensar eso. Así es. ¿Y qué podemos decir con relación a la consagración del ministerio? ¿Cómo era en el sacerdocio y cómo también es hoy, en el año 2023, para la Iglesia Adventista? ¿Cómo es que se evalúa un pastor? ¿Qué cosas se tienen en cuenta? ¿Y cuáles tal vez se tenían en cuenta antes? Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos cómo el Señor hacía un ceremonial muy especial dirigido por Moisés de esa separación de los sacerdotes, quienes iban a ministrar. No podía ser cualquier persona, tenía que tener cierto perfil, cierto carácter y aparte de eso ciertas cosas exteriores inclusive. La lección nos hablaba de que tenían que ser personas que se dedicaran a la enseñanza, ¿no es cierto? Que se dedicaran a la enseñanza, dice la intro, Ajá. pasó un poquito antes, que dirigieran la adoración, incluso cantaban, tocaban instrumentos, o sea, era como una serie de elementos muy integrales que tenía que tener aquí el sacerdote, y ellos tenían que ser muy ejemplares en la vida que vivían. Ujú. No eran sin mancha, no eran pecadores igual, tenían que hacer ofrendas por ellos mismos. Sin Sí. embargo, tenían que ser personas ejemplares, como role models o modelos de rol, se diría en español, de comportamiento. Ahora, precisamente la pregunta que vos haces, Daniel, de cómo hoy se elige, hay algo que yo quiero remarcar y es que en un pastor o en una persona que se dedica, porque de paso no todo el que estudia teología Ujú. puede Sí, dedicarse a sí, ser claro. pastor, ¿no? Le gusta por conocimiento, o lo que sea, o se dedica a otra cosa. Hay una cosa que se llama la profesión y es por lo que te pagan, Ujú. pero el llamado es por lo que estás en la tierra. Y eso se aplica a todas las personas, a todas las profesiones o a todos los tipos de seres humanos. Ujú. Eso lo deberíamos vivir todos. Pero en un pastor se reúnen las dos cosas. ¿Por Claro. qué? Hemos hablado de cómo en lecciones anteriores, cómo al pastor, al ministro, al sacerdote, de la ofrenda que se llevaba, de eso vivía, ¿no? Y hemos Claro. hablado de diezmos, de ofrendas, en unos trimestres anteriores hemos hablado de ese tema. Entonces, hoy una persona que se dedica o quiere dedicarse a pastorear tiene que tener ese elemento de yo me van a pagar, pero no es lo principal, Ajá. sino que Dios me llamó para hacer eso en la tierra. O sea, seguir el ejemplo de Cristo de pastorear. ¿Y pastorear qué es? Cuidar, amar a la gente, conocerla, buscar Ujú. la oveja perdida. Es decir, una sensibilidad superlativa o muy grande, muy a flor de piel por el dolor del otro. Si un pastor o una persona que se dedica al ministerio hoy en día no tiene eso, un joven en cualquiera de nuestras universidades de la División Interamericana o esta región del mundo, no tiene eso, uno debe cuestionar no a esa persona, sino que esa misma persona debe decir, oye, ¿realmente yo me voy a dedicar a esto? ¿Me paguen o no Sí. me paguen? Poco o mucho, esté donde esté, en el monte, en la ciudad, en clases altas o clases medias o bajas, si realmente yo soy una persona que he cumplido los requisitos de Dios. Y la lección hablaba un poco más de eso, no sé si Cristian querés decirlo. Sí, ¿Sí? sí, ¿Cuál era el ritual? ¿Cómo se tenía que claro. hacer? Y otra de las cosas que antes de eso quiero mencionar es al respecto de Aarón era un hombre mayor, Mayor ya, sí. pero sus hijos eran, digamos, adultos jóvenes. Y esto quiere decir que Dios está llamando a todos. No solamente son llamados a consagrarse o a estar dedicados al ministerio exclusivo en la iglesia, la gente mayor, sino también los jóvenes. Y yo creo que en la iglesia de hoy también pasa igual. No solamente los mayores son los que oran, los mayores son los que estudian la Biblia, los mayores, no, los jóvenes también. Ujú, ujú. Toma el ejemplo de Timoteo, cuando Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud y además ministra en la iglesia. Y Sí. Timoteo era tan solo un joven. Y hablando al respecto de la manera como se consagraban, número uno, tiene que ver con un ritual bien específico de cosas bien claras, pero número dos, está hablando de algo que me pareció bien interesante, como lo mencionaba en la lección, y es la dependencia absoluta de Dios, cosas que yo no puedo hacer por mí mismo. Y entonces en el día 2 de Interioriza aparece en 4 puntos. El primero dice, los sacerdotes tenían que ser lavados, y como parte de esa consagración. No podían lavarse a ellos mismos. Ajá. Número 2, tenían que ser vestidos. No podían vestirse a sí mismos. Tenían que ser ungidos con aceite. No podían ungirse Ujú. a sí mismos.
Y a los sacerdotes había que aplicarles la sangre, no podían aplicársela por ellos mismos. Todo esto era para enseñarles su gran dependencia de Dios para ejercer un ministerio eficaz. Y me gusta eso, porque no solamente depende de nuestros dones, de nuestro perfil, de nuestros talentos, de las cosas que podemos hacer, sino que seamos verdaderamente ministros, sacerdotes o líderes de iglesia, que seamos dependientes completamente de Dios. Ujú. Hay una pregunta, ¿cuánto se capacita en la iglesia o cuántos creen ustedes que se capacita en la iglesia para que realmente cada hermano pueda cumplir ese rol que tiene? Hay una gran capacitación que uno dice, bueno, cada hermano puede tener su ministerio y hay capacitaciones suficientes para ellos. La iglesia tiene mucha variedad de ministerios, obviamente. El manual de iglesia nos habla, ¿no? Nos describe los diferentes ministerios que tiene la iglesia a nivel mundial. Y aparte, cada iglesia local tiene talleres, seminarios, iniciativas. Depende mucho también del liderazgo propio de la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores no podemos estar en todas las iglesias al mismo tiempo. Claro. Por eso, uno de los ministerios más eficaces y que es revelado es el ministerio de los grupos pequeños, por ejemplo. Y existen tanta formación y tantos talleres y tanta capacitación que si uno no lo toma es porque realmente, o sea, no quiere hacer nada. Claro. Y así no hubiera en la iglesia local, los líderes están cerca también, los líderes Sí. de la asociación, de la misión, de los departamentales, para uno decir, hey, quiero material. Incluso vas a la librería de IATPA y conseguís libros prácticos, donde te dice sermones, te dice talleres de familia, de salud, de muchos temas. Entonces, estamos en un momento de la historia, así como estuvo la iglesia de Éfeso, o sea, las dos iglesias de las 7 iglesias del Apocalipsis que han tenido más luz son la iglesia de Éfeso, era la iglesia primitiva, Jesús se había acabado de ir al cielo, o sea, el primer amor, y es la iglesia de ahora, o sea, la Odisea, donde, claro, estamos en el juicio del pueblo, el juicio investigador, pero tenemos tanto conocimiento, tantas universidades, son más de 115 universidades alrededor del mundo, para formar pastores, pero también tenemos muchos lugares de la tierra, divisiones. La iglesia es una iglesia muy organizada, así que conocimiento no le falta. Yo lo que creo que falta es convencimiento de que ese conocimiento es muy necesario hoy más que nunca para finalmente ser los sacerdotes de todos los creyentes. Claro, Claro. nosotros vivimos en un mundo donde hay tal vez mucho trabajo, ¿no? Donde tenemos poco tiempo. ¿Cuál debería ser la verdadera motivación de un hermano de iglesia para decir, me enfoco en eso, me voy a preparar en eso, voy a tomar tiempo de mi vida para capacitarme y servir a la iglesia, siendo que eso no me va a retribuir económicamente Claro. nada y que si tengo ese tiempo para dedicarlo a mí, puedo obtener ganancias con eso? Claro. Hay una cita bien interesante que dice que todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. ¿Puede ser un cristiano realmente convertido alguien que no sea misionero, que no le dedique absolutamente ningún talento a Dios a través de la iglesia? Yo pienso que si bien todos estamos en un proceso personal, yo le llamo cristianos en etapa de construcción, todos estamos en etapa, creo que todos deberíamos llegar a ese punto en el que todos podamos ser misioneros o ministros en el lugar donde nos encontremos. Y yo creo que ese es un momento en el que la vida cristiana se convierte en una aventura. Cuando estamos en la iglesia y simplemente asistimos a la iglesia y nos edificamos, digamos, recibiendo todo lo que la iglesia nos da en los servicios, quizás en los cultos, es bien lindo, pero ahí todavía le hace falta una parte a mi experiencia cristiana, y es la parte de la aventura, esa aventura de ser ministro, esa aventura de servir a otros, esa aventura de ser parte de la obra misionera. Así que creo que definitivamente para sentirnos plenos, sentirnos completos y que hemos alcanzado una vida cristiana que nos llene de satisfacción y que nos ayude a crecer constantemente, yo creo que todos debemos involucrarnos como ministros y creernos ese rol, un rol en el que Dios será nuestro capacitador, Dios será quien nos consolida a través del Espíritu Santo y a través, por supuesto, de las capacitaciones que la iglesia ofrece para que yo pueda crecer en esto. Y al respecto, yo quiero leer lo que dice en el día 3 de 2 grupos, en el último párrafo, y dice, es muy importante, aquí está la palabra, que consolidemos a las personas en el ministerio, especialmente a los jóvenes. O sea, quiere decir que algunas personas quizá pueden estar haciendo una cosa aquí, una cosa allá, pero no se han consolidado. Así que creo que uno de los trabajos de la iglesia más lindos que podemos hacer es consolidar a las personas, que ya se sientan parte de algo que es permanente y no temporal. Así que yo estoy convencido
claramente de que, por supuesto, tenemos que ser Amén. parte activa Amén. como ministros en Ah, la obra del Señor. Hay un libro que se llama Iglesia Revolucionada del siglo XXI, ¿no? Y habla de esto, de tal vez los inicios de la iglesia primitiva, y menciona que obviamente no eran dependientes del pastor, Ajá. ¿no? El apóstol, Exacto. el discípulo, lo que hacía era crear un grupo, formar líderes y seguir No, como abriendo Pablo, obra ¿no? en otro Como lugar. Pablo. Pablo Exacto. era Sí. así. Abriendo obra en otro lugar. ¿Cómo es la visión real del pastor adventista hoy? Hay una pregunta muy interesante que hace la última parte de la lección de Inquiere. Dice, ¿cuán dependientes son tú y tu iglesia de su pastor? Wow. Uf. No sé si el pastor a veces es como que no quiere perder protagonismo o autoridad en su iglesia y por eso no se va a predicar a otros, o porque no se generan líderes, o porque hay un sistema ya establecido así que tal vez es diferente a la iglesia primitiva. O sea, el pastorado, según lo que vemos en la lección, tenía que ver con eso, formar liderazgo y seguir predicando a otros. Seguir Incluso abriendo. cuando la iglesia como movimiento adventista, movimiento milerita, comienza y se empieza a establecer como iglesia, funcionan así. Los pastores Claro. Plantando iglesias. plantaban iglesias, creaban liderazgo y Y seguían, su ¿no? camino. Así es. ¿Será que podemos volver a ese modelo? ¿Será que nos iría bien en ese modelo o está bien esa dependencia del pastor? ¿Cómo sería la iglesia sin la dependencia directa de un pastor? Difícil, es Pregunta, ¿no? Son las preguntas que da la O sea, lección. es una pregunta con un montón de A, B, C, D, F, Exacto. todo el abecedario. Pero ahí. son preguntas que también le hacemos a los que están del otro lado, ¿no? Ajá. ¿Cuán dependiente sos de tu pastor? Algunos dicen, pastor, óreme, por favor. Que a usted Dios sí lo escucha. Sí. Y entonces, Sí. ¿dónde queda todo esto que todos somos hijos de Dios, que todos? Hay algunos que reciben el talento de Dios, el don de Dios para ir y predicar, el liderazgo para establecer, pero ¿puede existir una iglesia cristiana adventista sin la presencia, digamos, del pastor, tal y como muestra acá, sin ser tan dependientes del pastor? Yo creo que una iglesia puede sobrevivir con el pastor que es Jesucristo. Yo lo creo, claramente. Y creo que puede sobrevivir también cuando Dios utiliza a otras personas que, aunque no son pastores, personas que estudiaron la licenciatura y que la iglesia los empleó, la iglesia puede sobrevivir. Porque no creo que una iglesia sobreviva solamente porque tiene un pastor allí que le están pagando un sueldo y está... No, yo creo que la iglesia puede sobrevivir cuando los líderes se aferran de ese pastor que es Jesucristo, pueden hacerlo adelante. Creo que el modelo de hoy ha cambiado mucho al del principio de la iglesia. El pastor está más presente, aunque entre más pequeño el distrito, más presente es el pastor. El distrito más grande, la presencia del pastor no va a ser tan permanente porque hay distritos que son con iglesias es muy grande el distrito, 8, 9, 10 iglesias. Así que creo que en esos distritos están los hermanos más desafiados a poder depender de Dios y no de la presencia del pastor en la iglesia. Y el pastor también tendría que tener la capacidad de no solamente ser el que predica, el que hace las cosas, sino el que también capacita a los hermanos y crea nuevos líderes en la iglesia para que puedan sostenerse también ellos como iglesia y puedan crecer también ellos como iglesia. Así que yo creería esas dos cosas. Número uno, no se necesita solamente la presencia de un pastor para que una iglesia salga adelante, sino la presencia del pastor Jesucristo y grandes líderes. Pero el pastor también tiene la capacidad, como Pablo, de capacitar a las iglesias para que también tenga grandes líderes en ellas. Excelente. Ahora, Dios puede capacitar entonces a cada uno, porque creo que la iglesia cristiana, la iglesia adventista, sería mucho mejor todavía de lo que es si cada hermano de iglesia cumple su parte, ¿no? Claro. Si cada uno pone su talento, su don al servicio de Dios, si los jóvenes que nos están mirando dicen, tengo toda esta energía, toda esta creatividad, no esperar quizá que venga un líder a decirle, tenemos esto, ¿no? A veces, tal vez tenemos una generación que le gusta hacer cosas, pero a veces en las cosas espirituales por lo menos parece como que hay que obligarnos, ¿no? Como que no, vamos a esperar que esta semana sí hacemos impacto, esta semana hacemos esto, lo otro, y tenemos que darle qué camiseta, qué esto, qué el otro para motivar eso. ¿Esa es la verdadera motivación o la motivación debería ser 100% natural, de un encuentro personal, diario, cercano con Dios? Hay dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. Eso se habla en las organizaciones, es
es algo que ya está establecido. Yo no puedo depender meramente, únicamente de lo que viene de fuera. Ujú. O sea, yo tengo que aprender a trabajar en el ambiente menos benevolente para mí, en el más adverso. ¿De qué manera estoy comprometido? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Estoy simplemente para engordar en términos espirituales, ¿no? Sí. Estoy para recibir el alimento. Ah, no, al pastor le pagan para eso, por eso que lo haga él. Esa es una actitud muy negativa. Me encanta mucho la tesis del libro Una iglesia positiva en un mundo negativo, de Ujú. Jonas Arraiz, un brasilero que hace rato escribió este libro. Si no estoy mal, todavía sigue en la Asociación General, ¿verdad? Y él habla de esa iglesia que se muestra optimista, positiva, una iglesia que trabaja con los dones espirituales. Ujú. Y precisamente la lección de esta semana nos hablaba de eso. Es decir, hay por lo menos 4 partes en el Nuevo Testamento, como son Primera de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4 y Romanos 12, que nos habla de los dones espirituales. Si yo no reconozco de qué estoy hecho, una motivación intrínseca de que, Ujú. oye, yo soy bueno para esto, tengo este talento natural y también este don espiritual, que no son lo mismo, pero se pueden trabajar juntos. De esa manera yo voy a decir, yo tengo que hacer algo acá. Mi relación personal con Dios, eso no lo va a reemplazar cualquier otra motivación que haya afuera. Pero la motivación extrínseca viene por el hecho de tener líderes Ujú. que no solamente tengan seguidores, porque un buen líder no es que tiene seguidores, sino que forma más líderes. Es decir, tiene la capacidad, el pastorado, el ministerio de ahora, se esperaría que en la iglesia continúe, porque ya lo viene haciendo, pero poner más el acelerador y el acento en formar más personas desde sus talentos naturales y dones espirituales para que entonces no tengamos que empujarlos para Claro. trabajar, para predicar, para hacer proyectos de avanzada. No como decir, bueno, ¿será que alguien se puede sumar? Y parecía que el pastor estuviera un poco mendigando, ¿no? ¿Quién puede hacer esto? Y no, pastor, hágalo usted porque, bueno, usted es el que estudió para eso. Tiene Sino que tiempo para eso, le pagan para eso. exacto, hay tanto talento. Entonces, el modelo de hoy, no digamos que es un modelo de pastorado que no sirve. No, Ujú. no somos Claro. quienes para decir Sí. eso, pero podría ser mejor. Claro. Recuperando lo mejor del Antiguo y el Nuevo Testamentos y lo de ahora, las tendencias. ¿Cómo? Mirando los dones espirituales, mirando las posibilidades y no dependiendo solamente de una forma de hacer las cosas como se hizo por décadas, sino dar apertura a otras, Ujú. porque si no, el ministerio va a seguir siendo limitado y solamente va a caer en los pastores y no en la hermandad. Así es. Claro. Bueno, el tiempo ha pasado, hay Sí. mucho más para decir, pero queremos terminar con esta cita que es bien interesante, Obreros Evangélicos, página 364, que dice: la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de las iglesias. No hay más nada que decir. Ahí está. Ya, punto. ¿Cuándo va a terminar la obra? ¿Nos queremos ir realmente a casa? Bueno, hay algo que tenemos que hacer y es sumarnos todos. No decir el otro lo tiene que hacer porque le pagan, porque estudió para eso, sino que tenemos que decir lo hacemos todos. Me sumo, doy el tiempo que tengo, pongo mis talentos, mi servicio, mi trabajo al servicio de Dios. Si realmente queremos que Jesús regrese, todos debemos unirnos con un mismo objetivo para cumplir la misión. Así que esa es nuestra invitación, que puedas tomar tu propio ministerio, que puedas acercarte tal vez a tu pastor, a tu anciano y decirle: necesito hacer más, quiero hacer más, y no por una obligación, sino porque es una respuesta natural que devuelvo a Dios un poquito de lo mucho que Él me ha dado. Que Dios te bendiga, que puedas hacerlo y que podamos seguir juntos aquí. Y nos vemos la semana que viene. Semana Aquí que viene. estaremos. Bueno, mucho más para hablar sobre Levítico, así que la semana que viene nos encontramos otra vez. Chau, chau. Chao.